Un saludo, Dios les bendiga en este día tan precioso, un día más que Dios nos concede, y siempre es bueno comenzar reconociendo y agradeciendo todo lo que Dios nos da. Y yo estoy gozosa, estoy alegre solo por estar viva, viva para Dios. Hoy estamos en el devocional Tiempo con Dios, leyendo historias que marcan, historias que nos hacen pensar, meditar y llevarlo a la práctica, aplicarlas a situaciones nuestras. Y vamos a estar leyendo el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, del 11 al 21. En un momento volvemos, pero yo les pido de verdad atentamente, escuchen, lean, estén con todo su corazón para que algo nos pueda dejar en este día. Primera de Reyes 19, del 11 al 21. Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía: ¿qué haces ahí, Elías? Él contestó: he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y me andaban buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo: anda, regresa por donde viniste al desierto de Damasco. Ve y consagra a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, nieto de Nimsi, como rey de Israel. A Eliseo, hijo de Safat del pueblo de Abel Meholá, conságralo como profeta en lugar tuyo. De esta manera, a quien escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú, y a quien escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. No obstante, yo dejaré en Israel 7,000 personas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, que estaba arando. Delante de Eliseo iban 12 yuntas de bueyes, y él mismo llevaba la última. Elías se dirigió a él y le echó su capa encima. Al instante, Eliseo dejó a los bueyes, corrió tras Elías y le dijo: déjame dar a mis padres un beso de despedida y luego te seguiré. Puedes ir, dijo Elías, pero recuerda lo que he hecho contigo. Eliseo se apartó de Elías y fue, tomó 2 toros y los descuartizó, y con la madera del yugo asó la carne y dio de comer a la gente. Después se fue tras Elías y quedó a su servicio. Puede hacer su TCD en 7 sencillos pasos. Número 1. Adore a Dios. Número 2. Lea la palabra. Número 3. Hable con Dios. Número 4. Escriba y repase. Número 5. Aplique lo que Dios le hable. Número 6. Ore por su familia, su iglesia y su país. Y número 7. Comparta con otros lo que Dios le habló. Tiempo con Dios es vida viva. Bueno, un tema el de hoy que lo primero que trajo a mi mente es ese texto que habla de que el que esté bien, mire que no caiga. Porque estaba leyendo en la vida de este profeta Elías, un profeta de verdad usado por Dios, un profeta que si pudo alguien tocar en la historia de la Biblia los milagros de Dios, fue este hombre. Alguien que vio moverse a Dios, que vio todo lo que sucedió, que vio, era hablar y las cosas sucedían. Pero vuelvo a repetir, el que esté bien, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque siendo un hombre tan cercano a Dios, un profeta que lo que él hablaba venía de parte de Dios, llegó un momento en su vida que tuvo que pasar su prueba personal. Y en ese momento apareció en escena, y vemos en estos capítulos anteriores que apareció Jezabel, una mujer que con una influencia tan fea, solo con una palabra, trajo algo sobre la vida de este hombre. Y lo que trajo es temor, un hombre fuerte, un hombre que era confiado en Dios, pero de repente una palabra, solo algo que se dijo, trajo temor a su corazón. Y de ahí parte toda esta parte de historia en la vida de Elías, todo este trato que Dios iba a tener con él también. Y algo que me hablaba el Señor era, no es tan importante como siempre el ver lo bien que uno ha estado o las cosas maravillosas que ha visto de Dios, sino el poder permanecer, el poder llegar hasta el final,
Y en el proceso de este hombre de Elías, lo primero que aparece es ese temor. El temor de verdad que cuando aparece en la vida de una persona te nubla la visión, te nubla todo lo que estás mirando y lo que era antes tan milagroso de repente ya no lo es. Un hombre que hoy estaba pidiendo a Dios que enviara fuego, al día siguiente estaba corriendo a una cueva a esconderse. Quería quería ir al desierto, quería esconderse al punto que quería morir. El temor nos lleva a darle un giro total a lo que es la voluntad de Dios, nos lleva a malentender la vida y a tomar decisiones erradas. Entonces, lo que es el temor en la vida de Elías, como en nuestra vida, lo primero que hace es sacarnos de esa visión que Dios tiene. El temor también viene con una consecuencia y es que hay un cansancio. Y en la vida de Elías hubo un agotamiento. Yo no sé si fue por causa de querer huir de Jezabel. Y hoy yo no veo a una Jezabel, hoy veo situaciones en la vida que a veces nos marcan tanto, nos asustan tanto, nos atemorizan, que de repente uno se paraliza. Pero este hombre entró en un cansancio, en un agotamiento, al punto de desear de verdad quedarse ahí tumbado y decir: se acabó, Señor, yo no puedo más, yo ya no quiero vivir, no soy digno de estar contigo. Este hombre, yo creo que es el reflejo de lo que muchas personas viven hoy, vivimos hoy, que a veces uno está viviendo al día y está sirviendo a Dios y está dándole lo mejor, pero una puertita, hay algo que sucede al punto que nos saca de ese pensamiento tan poderoso que viene de Dios y de tener una visión de lo que Dios va a hacer. Así que el agotamiento fue la segunda cosa, el cansancio que este hombre tuvo fue la segunda cosa. Luego yo estaba viendo aquí que este hombre está empezando a sentir como un desánimo en todo, al punto que fíjense lo que dice en el versículo 14, viene delante de Dios como una víctima. Y hemos hablado muchas veces de esto, pero de la posición de víctima, que no es la posición de un hijo de Dios. Pero él dice en el 14, solo yo he quedado y me andan buscando para quitarme la vida. Saben que estaba empezando a haber un desánimo, una desconfianza. El profeta de Dios estaba empezando a creer que todos iban a acabar con él. A lo mejor si hubieran hablado con él días antes, él se creía el rey del mundo, él estaba tan confiado en quién era su Dios. Pero son puertitas que se van abriendo y eso es lo que yo a veces he experimentado, es solamente haber escuchado algo que tuvo un poder para entrar a mi mente, a mi corazón. De ahí empieza un cansancio, un desgaste, hay algo que no es ni físico. Y luego fíjense que empieza uno a dudar, uno empieza a ser una víctima y duda hasta que Dios va a hacer algo grande. Toda esta situación para presentar lo que hoy pasa, y es que este Elías, el profeta, se va a una cueva y había comido y había bebido y Dios le había hablado, pero se va a una cueva porque aún él está huyendo. ¿Y qué mejor lugar para esconderse que una cueva? Yo no sé cuál sea su cueva hoy. Yo creo que todos tenemos una cueva cuando no nos apetece, no podemos, sentimos que es demasiado grande la situación y nos metemos en la cueva. ¿Saben lo que yo entendía hoy? Es aquí el punto para mí, lo que Dios me hablaba hoy, es que solo el temor y el cansancio se pueden tratar en el secreto de Dios y en el silencio. Fíjense que si algo le apareció enfrente de esa cueva, fuera de esa cueva a Elías, fue un viento grande y poderoso, vino un terremoto, vino un fuego, pero en todo eso no estaba Dios, no hablaba Dios ahí. ¿Dónde fue que apareció Dios a hablar? Dice, se oyó un sonido suave y delicado. No era en el estruendo, no era en toda esa tensión, en todo ese jaleo que a veces uno vive, no era buscando consejeros, dime cómo, sino que fue en un momento en el que Elías estaba tranquilo y Dios le pudo hablar en ese silencio, dice en algunos lugares, ese silbo apacible. Yo creo que si hay un lugar que es lugar de restauración, de trato, es la intimidad con Dios. Este hombre estaba llegando a época en su vida, un momento en su vida, quizá era algo que tenía que pasar, pero la cuestión es la respuesta en el día de hoy. La respuesta es que en ese lugar tan suave y delicado, donde Dios le empezó a hablar, con esa voz yo me imagino de amor, de trato, de restauración, le vino a hablar y ahí Elías le pudo escuchar a Dios.
Yo creo que esto sí que tiene que ver hoy con el tiempo con Dios, con el devocional. Hay demasiada palabra de temor, hay demasiadas situaciones que nos están encogiendo el corazón, hay demasiado ruido, hay demasiadas cosas, hay una suma de agotamiento, de cansancio, que a veces uno no sabe si es físico o es espiritual. Si se juntan las dos, ya es una bomba para acabar con la vida de uno. Entonces, cuando ya encima viene un victimismo de aquel que a lo mejor usted ha sido una gran mujer, un gran hombre de Dios, un gran joven, usted sabe que ha trabajado como un empresario, como un hombre de familia, como siempre hay situaciones donde uno ha sido fuerte, pero de repente uno se siente que no sirve para nada. Mejor si se quitara de escena, mejor si a un Dios se lo llevara. En la intimidad, en esa relación con Dios, es donde Dios va a obrar el milagro. ¿Saben que donde Elías estaba viendo el final de sus días, Dios estaba viendo algo poderoso? ¿Saben que cuando ya le habla a él, Dios, a Elías, al profeta, y le dice, anda, regresa por donde viniste, al desierto de Damasco, ve y consagra? ¿Saben lo que tenía que hacer Elías aún? Lo que le quedaba por hacer, según él, morirse. Según Dios, vas a ungir a 2 reyes de 2 naciones. Escuchen bien lo que significa esto, porque hoy en día quizá usted está al límite de abandonarlo todo, el agotamiento, la palabra de temor que vino. Ya hay algo que usted siente, ¿para qué estoy aquí? Pero a un Dios le tiene que hablar en ese silencio, en ese silbo apacible, y le tiene que decir, vete a hacer algo poderoso. Luego podrás dejar, luego podrás, como decimos aquí, jubilarse. Luego podrás hacer eso, pero primero tienes que ir a ungir. Vas a ungir a 2 reyes de 2 naciones, es decir, vas a cambiar lo que hay ahora y vas a traer una reforma, pero luego también vas a ungir a un nuevo profeta que estará en tu lugar. Todo esto es lo que Elías tenía que hacer. Yo le digo a usted, ¿qué será lo que Dios tiene que hacer aún con usted? Estando en un estado en la vida que quizá no sea hoy, pero sí mañana. Y a veces, como comencé diciendo, el que esté bien mire que no caiga, porque todo lo que va cuesta arriba, a veces hay una parada en el camino, pero en ese momento tiene que recordar que a Dios se le busca en el silencio, en el secreto, que ahí es donde usted puede llorar y reír y patalear, pero en la presencia de Dios. Y ahí escuchará lo que Él le va a decir, y es aún tienes que hacer cambios demasiado grandes en esta nación. Si usted es uno de esos, así como yo creo que Dios nos ha llamado a cambiar naciones. Yo le digo, cuidado, no se quede en el victimismo, cuidado, no se agarre a esa palabra de temor o a esa sensación tan cansada que mejor ya ni voy a ir a hacer lo que tengo que hacer. Dios le dirá, coma, beba, levántese, siga adelante y haz lo que tienes que hacer. La clave hoy, una vez más, estar en la intimidad con Dios. Es el lugar donde no se mueven terremotos, donde no hay fuego, donde no hay ruidos. Es el lugar donde uno para todo, pone un pause y se va a la presencia de Dios. El mejor lugar para que Dios nos dé la siguiente pauta. ¿Les parece si oramos en este momento? Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, gracias por ver la vida de este profeta, de este hombre de Dios, que como carne y hueso tuvo momentos de debilidad, Señor, siendo tan grande en ti y moviéndose tanto en esos milagros, en esos dones del cielo. Pero hubo un momento que una sola cosa que llegó a sus oídos frustró su caminar. Señor, líbranos en este día de llegar a ese proceso. Señor, llévanos a esa intimidad diaria, al punto que seas tú el que nos ponga las pautas, que nos digas, sal de aquí y ahora ve y haz esto. Señor, queremos escucharte en este día, de verdad, en el nombre de Jesús. Y bueno, me despido dejándoles la mejor palabra, la mejor arma, que es un devocional y que es la palabra de Dios. Mi nombre es Lupe Díaz y les hablo desde España, tierra que fluye leche y miel. Dios les bendiga. Conéctate con nosotros en Twitter @Tiempo con Dios, en Facebook /Tiempo con Dios QT Life España y mira todos nuestros devocionales en YouTube.